Josué capítulo 6. Ahora Jericó, ¿cómo estaba? Cerrada. ¿Cómo más dice? Bien cerrada. Decirle al que tenés al lado. Cerrada y bien cerrada. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿A causa de qué dice? De los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo que hará, gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven las bocinas, lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros, ¿qué dice? No gritaréis, ni que dice, se oirá vuestra voz. En otras palabras, shh, total silencio, ¿no? Ni saldrá palabra de vuestra boca. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces, ¿qué pasa? Gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. En el versículo 22 dice: mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a todas sus pertenencias y lo pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y dice el versículo 27, y vamos a decirlo todos juntos: estaba pues Jehová ¿con quién? Con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. El domingo pasado estuvimos hablando. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Levante la mano que se acuerdan que estuvieron el domingo pasado, ¿no? Usted se hace un poquito de memoria. Quizás a veces en el correr de la semana nos olvidamos de qué predicamos o qué estuvimos hablando. Pero haciendo un poquito de memoria y poniendo un poquito en conexión a los hermanos que no estuvieron el domingo pasado, hablábamos sobre el ejercicio de la piedad. Hablábamos que el seguir al Señor, el habernos entregado al Señor, es más que simplemente una decisión. Es un llamado de Dios a una vocación. Y decíamos que cuando alguien tiene una vocación y se prepara, y ya sea para ser un profesional, y mencionamos por ejemplo el caso de un médico, que cuando un médico decide ser un médico, una persona siente esa vocación, siente ese llamado a esa tarea, ¿qué hace? Estudia, se prepara, se nutre, ¿verdad? Se interioriza. ¿Cuántas palabras podríamos mencionar para definir ese proceso por el cual la persona se prepara?
Pero decíamos, la persona se prepara, pero ella tiene que ejercer esa vocación. Decíamos que una persona ejerce la vocación cuando no solamente se prepara, no solamente se nutre, sino que vive para esa vocación, vive para eso. Y decíamos que muchas veces en el Evangelio no entendemos que el llamado de Dios es un llamado a una nueva vocación. Quizás te dice, bueno, yo tengo la vocación para ser un buen profesional, yo tengo la vocación para ser un buen vendedor, tengo vocación para determinado oficio, yo tengo vocación para tantas cosas que podríamos mencionar. Pero quiero decirte, como decíamos el domingo pasado, Dios nos ha llamado a una nueva vocación. La vocación de ser un hijo de Dios, de ser parte de este ejército, de vivir para Dios. El problema está, como decíamos, que muchas veces nos nutrimos de la palabra de Dios, venimos a la casa del Señor, escuchamos la palabra de Dios, recibimos palabras y estamos siempre preocupados en nutrirnos, en conocer más. Y eso es cierto, esto es importante, es necesario para nuestro desarrollo y crecimiento. Pero no podemos dejar de ejercer la piedad. Ejercer esto para lo cual nosotros oímos. Dice, el que escucha la palabra del Señor y no lo hace, dice la Escritura, es como aquel que viene al espejo, se mira un rato, pero después se olvida, se desconecta de lo que es y de su condición. Y bueno, hermanos, el seguir al Señor es una conexión constante con Dios. Decirle que al tenés al lado, conectate con Dios, caminá con Dios, Es una vocación, es un andar, es lo que decíamos, es un ejercicio. Pero hoy quiero hablar de algo más respecto a esto, y es que cuando vivimos ese ejercicio y cuando queremos vivir para Dios y cuando queremos dedicar nuestra vida para Dios, escuchamos la palabra de Dios y decimos, Señor, yo quiero aprender a vivir para ti, y comenzamos ese ejercicio, nos encontramos con una realidad, y es que tenemos luchas. ¿Cuántos tienen luchas de los que están aquí? Nos encontramos que no es tan fácil. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dijo, yo los llevo a una tierra que dice, fluye leche y miel. Leche y miel, está hablando tierra próspera. Y era verdad. Cuando aquellos primeros espías llegaron a la tierra, realmente ellos volvieron diciendo, realmente la tierra es tal cual como Jehová Dios nos dijo. Pero no se animaron a entrar, dice esa primera generación. El domingo pasado hablábamos de aquella generación que no ejerció, aquella generación que se dio vuelta atrás y no fueron gente que conquistara, fueron gente que se volvieron atrás porque no entendieron y vamos a decir, no se animaron, no se atrevieron a conquistar. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a conquistar grandes cosas en el Señor? ¿Cuánto están dispuestos a alcanzar? Cuando hablamos de conquistar grandes cosas, no estoy hablando, porque a veces cuando mencionamos de esto nos vuela la mente por allá, decir, sí, ser un gran evangelista o ser un gran pastor o ser un gran esto o el otro. No, cuando estamos hablando de conquistar el reino de Dios, estamos hablando de lograr y alcanzar en mi vida personal todo lo que está aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, yo deseo conquistar todo lo que la Biblia dice para mí? Dice, Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. En otras palabras, el Señor no viene con regateos, el Señor no viene allí como cuando usted va a comprar algo y quiere pagar lo menos posible, ¿verdad? Algunos somos medio jacoibos, ¿verdad? Medio devoto siempre digo devoto a la Virgen del Codo allí, ¿no? No largamos tan fácilmente nuestros pesos, ¿no? Y cuando va a hacer negocio, trata de pulsear allí, tratar de largar lo menos posible. A veces hay personas que piensan que Dios es así, que Dios larga las cosas en cuentagotas, porque lo viven de esa manera y piensan que así actúa Dios. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice que Dios está presto
abrir las puertas de los cielos y derramar su bendición sobre nosotros. La propia palabra dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no tuvo recato, Dios no tuvo problema, Dios no tuvo ningún tipo de reparo de darnos nada más ni nada menos a su Hijo para morir y ser crucificado en la cruz, ¿cómo más, dice la palabra, Dios no va a estar dispuesto a bendecirte ampliamente? ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema es que tenemos un concepto equivocado de Dios. Muchas veces pensamos en Dios como alguien que da en cuentagotas las cosas, porque vivimos una vida de cuentagotas. No vivimos una vida de conquista, no vivimos una vida, o no hemos entendido, para decir mejor, cómo lograr y cómo conquistar todo lo que la palabra de Dios te ofrece. Decirle la palabra al hermano que tenés al lado: tenés que conquistar todo lo que Dios te ofrece. Ese es tu desafío. Si usted llegó aquí hoy sin un desafío, aquí le muestro un desafío. Dios llamó al pueblo, a esta nación de Israel, no solamente para sacarla de la esclavitud, no solamente para sacarla debajo el pie del faraón, sino que dice la saca para darle una nueva tierra. Pero recibir y alcanzar esa nueva tierra significa conquista. Y nos gusta la palabra conquista. ¿Cuánto le gusta la palabra conquista? Dice, qué lindo, conquistar. Pero la palabra conquista lleva con ella otra palabra muy importante, y es lucha. Decirle que tenés al lado: bienvenido a la lucha, que es cruel y mucha. Varios se han aprendido el versito de mi esposa, ¿no? En la lucha, que es cruel y mucha. Bienvenido a la batalla. Si usted creyó que desde el momento que se entregó el Señor todo es conquista y todo cae del cielo y todo está fácil, hermano, pisamos la realidad. Pisemos la realidad. Y la primera realidad que tenemos que pisar es que nuestra lucha es contra huestes espirituales. Nuestra lucha es contra el mismo enemigo. Si nosotros miramos esta nueva generación de israelitas que estaban para conquistar Jericó, dice que ellos cruzaron el Jordán. Ellos hicieron lo que sus padres no se habían atrevido a hacer. Cruzaron el Jordán, pero inmediatamente que cruzaron el Jordán, con lo primero que se enfrentaron fue con la ciudad de Jericó. ¿Y qué dice la ciudad de Jericó? ¿Qué dice el versículo 6.1? Dice: ahora Jericó estaba ¿cómo? Cerrada y bien cerrada. Diga conmigo: cerrada y bien cerrada. Y si usted quiere agregarle, recontra cerrada. Y recontra, bueno, no sé todo lo que podríamos decir, ¿no? Para poder pintar mejor esto. Y uno dice: pero hay que ponerse en los zapatos de esta gente, porque tenían promesa de Dios. Dios le había dicho: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestra. Y ahora estaban pisando la nueva tierra, pero allí estaba una muralla tremenda, y diríamos inexpugnable. Y si esto fuera poco, dentro de esa ciudad había gente armada y había gigantes. Dice la Biblia que en la tierra de Jericó en la tierra esta tierra de Canaán habían gigantes, habían visto gigantes. ¿Cuántos de los que están aquí han visto gigantes? Mira, está mirando al lado, ve alguno medio alto, ¿no? Pero quizás no has visto gigantes físicos, pero estás viviendo en tu caminar con el Señor, en este ejercicio de la piedad, estás encontrándote con gigantes. Estás frente a una ciudad amurallada. Sabes que como hijo de Dios tienes la promesa de conquistar, pero tienes una familia de la cual no sabes cómo lidiar. Tienes una situación allí que sobrepasa enormemente tus capacidades de cómo lidiar con esta situación. Dígame si no es así. Muy a menudo pasa esto. Y quizás
En esta mañana hay personas que han llegado aquí a la casa del Señor enfrentando gigantes, enfrentando una ciudad amurallada, enfrentando una crisis de la cual usted dice: yo no sé cómo salir de esto, no sé cómo conquistarlo, no sé cómo derribar este muro, y te desesperas. Porque mira la situación que estás viviendo, mira los problemas que llegan a tu vida, mira la crisis que estás enfrentando, cómo se levantan tantos problemas, tantas cosas allí que se suman a tu situación y la hacen tan difícil, tan inexpugnable. Quiero decirte, pisar la realidad. Sí, la que tenés al lado, tenés que pisar la realidad. Y la primera realidad que hay que pisar es que tu lucha no es contra esa situación. Tu lucha y nuestra lucha como creyente, dice, es contra huestes espirituales. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y dice esto tan importante que muchas veces lo conocemos de memoria, pero a veces no entendemos la profundidad de estas palabras de Pablo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué querrá decir eso? Nuestra lucha no es contra ese individuo que vos lo ves y decís: este no hay palo con que darle, sino contra, ¿qué dice? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y mire cómo añade Pablo, dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de un aspecto espiritual, está hablando de un aspecto que el hombre natural no lo entiende y no lo percibe, pero si vas a caminar con el Señor, si vas a ser un servidor del Señor, si vas a caminar con Cristo y has entendido de que tienes que conquistar, también tienes que saber que tu lucha no es contra esos problemas, no es contra esa apariencia, no es contra el patrón que se te volvió loco, no es contra ese familiar que te hace la guerra, no es contra esa situación humana que estás mirando. Es cierto, no estamos restando la parte carnal. Siempre mi esposa dice, sí, es una gran verdad, muchas veces no es todo Satanás, no es todo Satanás. Allí está la parte humana, está la parte personal, está la parte de lo nuestro, pero no podemos, y es una cosa que es a lo que queremos que entendamos, y es que el enemigo toma ocasión y se aprovecha de todas estas cosas y hace su obra, y ya no hay que mirarlo como el otro día hablábamos con una hermana y ella nos contaba de una situación que está viviendo con alguien y decía: yo no sé qué voy a hacer, yo le hablo, no me responde, no quiere, no me escucha y ni siquiera me recibe. Y yo le decía: hermano, esto es más que palabra, esto es una cuestión espiritual y hay que encararlo desde otra perspectiva. No es que la persona simplemente se enloqueció, no es que la persona simplemente allí no entiende, hay una obra del enemigo y hay que encararlo desde la perspectiva espiritual. Una batalla. Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne y sangre. En otras palabras, no es con fuerzas naturales, no son con fuerzas terrenales, sino dice son fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Dice allí en las regiones celestes, en las regiones en el aire, príncipes, potestades de las tinieblas que se levantan. Pero ¿cuál es el consejo de Pablo? ¿Qué hacemos entonces cuando entendemos esa realidad espiritual? ¿Qué podemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos en una batalla espiritual, que tenemos que encarar las cosas desde otra perspectiva? Pablo dice, versículo 10 de Efesios 6, dice: fortaleceos pues en el Señor y en qué más, en el poder de su fuerza. Fortalecete en el Señor, decir al que tenés al lado. Tienes que fortalecerte en el Señor, tomar fuerza en el Señor. Qué bueno es que podemos tener un Señor. Hoy decíamos, qué bueno es tener al Rey que nos da fuerza. Fortalécete en el Señor.
¿Sabe que normalmente tendemos a buscar nuestros recursos, a buscar cómo vamos a lidiar con esto? Y buscamos palabras, y buscamos recursos, y buscamos medios, a ver cómo salir de esto. Pero hermano, el enemigo es astuto. Dice la Escritura, el tiempo malo llega, el tiempo de la prueba llega, el tiempo donde los ataques del enemigo, y mire, y el enemigo se prevalece de la situación para lanzar dardos a tu mente y confundirte y desanimarte. Hablábamos con un matrimonio hace unos días atrás y hablábamos respecto a eso mismo, que muchas veces, conociendo la situación, la crisis que estamos, el enemigo allí manda más argumentos para separar la pareja, para destruir el hogar, para destruir la relación, y el diablo toma ocasión de estas cosas. Pero ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y qué bueno, hermanos, que en esta mañana podamos decir: yo necesito esta fortaleza de Dios. Qué bueno que en esta mañana has venido a la casa de Dios y hayas venido deseoso de fortalecerte en el Señor. No fortalecerte en otros argumentos, no fortalecerte en otras cosas, sino en el poder del Señor. Y aunque estés solo, el Señor está contigo. Cuando el rey David llegó de la batalla, dice, se encontró que el enemigo había venido a su ciudad, Siclag, donde estaban su familia. Y dice, en ese tiempo que David no estuvo, vino el enemigo y les robó todo. No solamente sus pertenencias, sino que les robó sus mujeres, les robó sus hijos a David y a todos sus hombres. Y dice que la angustia era tan grande entre estos valientes. Hombre, y cuando uno dice los valientes de David, no eran cualquier personas. Cuando usted lee sobre sus hazañas, el valor de estos varones, uno dice: wow, eran hombres de guerra, eran hombres que no se achicaban por cualquier cosa, eran gente que estaba acostumbrado a guerrear, a pelear y a enfrentar las situaciones más duras. Pero dice que esta situación golpeó tanto a estos hombres, estos valientes que casi que incondicionalmente habían estado con David y lo habían apoyado. Dice que estos hombres se volvieron contra David en alguna manera, diciendo: la culpa es tuya por seguirte a ti. Y dice que estos hombres hasta habían tomado piedras para apedrear a David. Y David, como líder, se sentía allí acorralado. Pero dice la Escritura: mas David se fortaleció en Jehová. Tú eres un valiente. Quizás tú con valentía has enfrentado las crisis. Quizás has enfrentado crisis tremenda en tu hogar. Quizás has enfrentado crisis tremenda en tu matrimonio. Has enfrentado crisis tremendas de salud, económicas y quién sabe cuántas crisis más. Y estás luchando. Pero quizás como estos valientes de David, la situación te ha pegado tanto, el enemigo ha sido tan astuto, que en esta mañana tu fe tambalea. Tu fe allí ha sido sacudida. Que como David puedes decir: mi fortaleza está en el Señor. Hoy cantábamos: mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en el Señor. La esperanza no está en tus capacidades. Tu esperanza no está en lo que alguien más pueda hacer por ti. Tu esperanza no está en cuántos estén de tu parte. Tu esperanza está en que te agarres del Señor. Tu esperanza está en que puedas confiar. Todavía puedas seguir confiando y esperando en el Señor. Fortalece tu fe en el Señor, porque esa primera realidad es cierta. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Pero hay una segunda realidad que es tan necesaria entender, y es que el Señor pelea por ti. Decile que tenés al lado: el Señor pelea por ti. El Señor pelea por ti. Mirando esta situación del pueblo de Israel, dice: la ciudad de Jericó estaba amurallada. Estaba no solamente amurallada, estaba cerrada. Y no solamente cerrada, estaba bien cerrada. No había ninguna posibilidad. Y cuando usted lee el pasaje se da cuenta que en definitiva el pueblo de Dios no pudo hacer nada.
El pueblo de Dios no hizo nada, no fue el que abrió la puerta, no fue el que tumbó el muro, sino dice, fue un acto milagroso del Señor. Dios le dijo al pueblo, ustedes tienen que caminar alrededor de la ciudad y lo van a hacer en silencio cada día, el primer día, segundo día, tercer día, por 6 días, y al 7º día van a dar 7 vueltas y las primeras 6 las van a dar en total silencio, nadie hable nada. Y lo único que tuvieron que hacer el 7º día para que cayeran los muros, ¿qué fue? Gritar. Y algunos dicen, bueno, pues hubiésemos gritado el primer día y ya estaba. ¿Para qué dar tanta vuelta? Como dice alguno, ¿para qué decir tanto gregre para decir Gregorio? Dice alguno, ¿no? ¿Para qué tantas vueltas? Si podían gritar el primer día y ya estaba. Pero no eran ellos los que iban a hacer la obra. No fue el grito del pueblo, fue la mano de Dios moviéndose. Y Dios se mueve en un tiempo, Dios tiene un tiempo para hacer las cosas, Dios se mueve en su momento. Y qué bueno cuando podemos confiar y depender del Señor, decir, mi confianza no está en mí, mi confianza está en el Señor. Mi solución no está en lo que yo puedo hacer, sino en lo que hace el que pelea por mí. Porque el Señor pelea por mí. Decirle al que tenés al lado, yo sé que el Señor pelea por mí. Yo sé que el Señor está en esto. Si usted mira la situación de Josué, Josué como líder estaba, pero miren, tremendo problema. Porque el líder del pueblo, Moisés, había muerto. Moisés era un hombre que había dado prueba de que Dios estaba con él. Moisés era un hombre que era el que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Era el que había orado a Dios y habían venido aquellas plagas y había vuelto a orar y las plagas se iban. Era el que había dividido el mar en 2 para que el pueblo pasara en seco. Era el que había levantado sus manos al cielo y habían podido prevalecer frente a los enemigos en la batalla contra Amalek. Era el que había cortado un árbol allí, había transformado las aguas amargas en aguas que la gente podía beber. Era el que había clamado a Dios, golpeado la piedra y había salido agua de una piedra seca. Era el que había orado y pedido a Dios por codornices, carne en el medio del desierto, en el medio de la nada, y allí había pasado todas estas cosas. Había más que evidencia de un hombre tan grande de Dios. ¿Quién no lo iba a seguir, podríamos decir? Sin embargo, hubo toda una generación que se le plantó rebelde. Pero ahora Josué no era nada de esto. Salía Moisés y ahora era Josué. Y era un pueblo que estaba expectante de entrar a la tierra y esperaba que Josué lo introdujera. Y Josué le dice, Dios me habló y vamos a entrar en la tierra. Esfuércense, prepárense, vamos a la batalla. Pero yo me imagino Josué también, porque Josué no podía hacer nada. Pero dice la Biblia en el versículo 27, capítulo 6, 27, dice, estaba pues, ¿qué dice? Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Mira al hermano que tenés al lado y decirle, el Señor está contigo. El Señor pelea por ti. Pero no somos nosotros. No podemos hacer nada. No tenemos los elementos. No tenemos las capacidades, no tenemos la fuerza, pero dejémonos guiar por el Señor. Lo que el pueblo hizo entonces, si el Señor pelea con nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, primero que nada, dejarnos guiar, decirle al que tenés al lado, tenés que dejarte guiar. Seguí a tu líder espiritual. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Dejarse guiar. Cuando decidieron entrar a la tierra y cuando llegó el momento de pisar la tierra y cruzar el mar, el río Jordán ahora, antes que el río Jordán se abriera y ellos pudieran entrar, caminar en seco, Dios le dijo a Josué, dile al pueblo que se prepare porque a partir de mañana empiezo a hacer maravillas entre ustedes.
Y entre la preparación dice, prepárense para seguir el arca. Preparen simplemente para caminar detrás del arca. Por una razón dice, porque ustedes nunca han estado en este camino, nunca han andado por él, no saben por dónde ir, pero he aquí, Jehová va delante de vosotros. Caminar con el Señor es algo nuevo quizá para ti. Caminar y siempre va a ser, el Señor nos va a guiar por nuevos terrenos. Cuando te dice, yo ya conozco todo de las cosas del Señor, de caminar con el Señor, estás en problema. ¿Sabes por qué estás en problema? Porque significa que te estancaste. Pero cuando estás decidido a avanzar, cuando tú sientes el llamado a conquistar, cuando tú te das cuenta que hay cosas de la palabra de Dios que todavía no las has alcanzado, sientes un desafío, sientes esa carga, sientes ese desafío, pero no sabes por dónde empezar. Cuando a Salomón le tocó guiar al pueblo, la oración de Salomón siendo muy joven, le dijo, Señor, dame sabiduría, porque yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir frente a este pueblo. Y yo creo que esta debe ser la oración de cada creyente consciente de la obra, del ministerio, de la tarea, del desafío que Dios nos ha puesto de vivir una vida de victoria, de una vida de alcance, una vida de conquista. Yo creo que esta tiene que ser nuestra oración, porque cuando tú te das cuenta que no podemos por nuestra fuerza, cuando te das cuenta que estás limitado, es cuando decís, Señor, por favor, ayudarme, porque no sé ni cómo lidiar con esto. Ya no sé ni qué decir, ya no sé ya qué hablar, yo no sé ni cómo pararme, yo no sé ni cómo lidiar con esta situación. Fue lo que Dios le dijo al pueblo, ustedes no saben cómo, por lo tanto, déjense guiar. Decirle que tenés al lado una vez más, déjate guiar. Y el pueblo se dejó guiar por Josué. Porque más allá que de pronto tendrían un poco de duda de quién fuera Josué realmente y si Dios iba a hacer lo que iba a hacer, había fe en los corazones, que bueno, quizás sí, estaba el desafío por delante, pero ellos se atrevieron, se animaron. Más allá de todas las dudas, más allá de todos los temores, más allá de todos los riesgos, se atrevieron a dejarse guiar. Y fueron una generación que conquistó porque se dejaron guiar por su líder espiritual. Una generación se perdió. Una generación fue la generación de los padres. Dice, se perdieron porque en definitiva no se dejaron. Fueron gente dura de servir. Cuando habla de dura de servir, dice de cuello duro, difícil de lidiarlo, ¿verdad? Es como aquel buey que quieren hacerlo arar y no trabaja, no es allí rebelde, reacio. ¿Cuántos de los que están aquí son difíciles de lidiar? Quedaron mudos, ¿no? Algunos quedaron mudos, pero mirando al de al lado diciendo, así sos vos. Y a veces no sé por qué pasó esto entre los matrimonios, ¿no? O a veces mirando a los hijos mirando a los padres. Muchas veces somos duros de lidiar. Pero mira lo que te digo, si querés conquistar, déjate liderar, déjate guiar. Y lo digo personalmente como esposo, muchas veces me cuesta y me ha costado dejarme guiar por mi esposa y he tenido algunas vivencias, siempre cuento algunas vivencias muy graciosas. Cuando recién habíamos salido al ministerio y íbamos a tener un bautismo, y lo voy a tratar de contar muy rápido, hubo un hombre que quiso ir con nosotros al bautismo, un hombre que tenía algunos problemas mentales, y yo estoy seguro que aquel hombre tenía algunos problemas de espíritus que lo atormentaban, y estábamos para salir para ese retiro, para ese bautismo, que era junto con iglesias de todo el distrito, juntas, ¿no? Y nos preparamos para ir, y llega este hombre y golpea la puerta y dice que quería ir al retiro, quería ir al campamento, al bautismo. Y yo lo hice pasar a la iglesia. Digo, bueno, en un rato ya salimos con el bus. Y cuando llego al dormitorio, estábamos preparándonos para salir con mi esposa y me dice, ¿no pensarás llevar a ese hombre? Yo digo, ¿qué hay con el pobre hombre?
quiere ir, vos te vas a arrepentir, me dice. Pero no me convenció, ¿no? Y como no me dejé liderar, no me dejé guiar ahí, ¿no? Salimos al bautismo, llegamos al lugar y el lugar era muy pequeño, había mucha gente y él vino con una silla de playa, se sentó bien allí adelante en una actitud muy fea, mirando a las chicas que pasaban allí. Mi esposa me dice, saca a ese hombre de ahí, me dice. Y yo digo, pero déjalo, pobre infeliz, mira cómo mira a las muchachas cuando pasan. Y yo no le hice caso, ¿no? Pasó el servicio y el que predicaba era un hermano americano que apenas hablaba en español, en un entrevero de Pilato y Pilota, lo que él decía allí en todo lo que de a rato le salía mal los nombres, ¿no? Y la gente perdida en el mensaje, estábamos todos sentados afuera, algunos tratando de escuchar de afuera, otros conversando con otros pastores. Pero resulta que el líder, el presbítero había dicho, cuando el predicador termine de predicar, los hermanos que se van a bautizar, por favor, pasen a la pieza de al lado y se visten y se preparan para el bautismo. Y el hermano empezó a predicar. El predicador no predicó. Y allá a las tantas viene un pastor amigo y me dice, estábamos con mi esposa al lado, me dice, mira que el presbítero anda malísimo buscándote. Y yo digo, ¿qué pasó? Dice que hay uno desnudo allá adelante y dice que es de tu iglesia. Y parece que es de tu iglesia. Mi esposa no me dijo nada, pero con los ojos me dijo, a vos te mato, ¿no? Y ahí aprendí que tenía que hacerle más caso, ¿no? Que todavía usted preguntará a ella y me cuesta hacer caso, ¿no? Y digo esto, hermano, con cosas simples, y digo, pero muchas veces en los aspectos espirituales somos difíciles de liderarnos, difíciles de dejarnos guiar. Pero si queremos ser gente de conquista, tenemos que dejarnos guiar. Este pueblo se dejó guiar, trabajaron y se movieron unidos. Dice la Escritura que por 7 días caminaron en silencio. Y yo pienso, ¿cómo harían todas esas mujeres para estar en silencio 7 días, 6 días, dando tantas vueltas? Las damas quedaron serias y los varones se rían. ¿Cómo hicieron para estar en silencio? Sin murmullo. ¿Cómo hicieron para gritar todo al unísono el 7º día? Habían entendido. Habían captado la visión. Habían entendido que Dios los estaba llamando y que había una misión para cumplir. Y a menos que se unieran, a menos que trabajaran en unidad, en conexión, la conquista no se lograba. Quiero decirte, hermano, no estás solo en la batalla. Decirle que tenés al lado, no estás solo. Eres parte de un ejército. Eres parte de la iglesia. Si tú estás tratando de vivir una vida de victoria en tu relación con el Señor, pero vives desconectado de la iglesia, estás haciendo algo contra de cómo debe funcionar. Porque la victoria se gana en conjunto. La victoria se gana cuando el pueblo está unido. La victoria se gana cuando el pueblo se mueve bajo una visión, cuando el pueblo capta lo que Dios quiere hacer y se deja guiar. Queridos hermanos, estamos al pie de un retiro en que hemos animado a todos a conectarnos y en ese retiro poder entender la visión hacia dónde apuntamos. Y yo creo y estamos orando que el retiro va a ser una gran bendición, donde Dios va a desatar grandes cosas, donde Dios nos va a motivar, donde Dios va a despertar corazones, donde Dios nos va a empoderar, donde Dios va a hacer grandes cosas con aquellos que han decidido seguir al Señor, aquellos que han decidido ser parte, aquellos que han decidido unirse, aquellos que han buscado esa dirección de Dios en su vida. Por eso te animo en esta tarde, en esta mañana, si todavía no te has registrado y todavía hay algo que puedes hacer por ti mismo para ser parte de este retiro, pues ven, es necesario. Pero quiero decirte, la lucha es grande
El enemigo se levanta. El enemigo te ha presentado batalla. Estás frente a una muralla. Pero quiero decirte, no estás solo. El Señor está contigo. Y el Señor te ha unido a un pueblo que ora, un pueblo que busca, un pueblo en que juntos podemos alcanzar grandes cosas. Decile que tenés al lado, juntos podemos alcanzar la victoria.